Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo más popular de la NFL, el equipo con el dueño más atrevido, el que se atreve a hacer los trades en el momento correcto, el que ve el draft de cierta forma para después lanzar bombas en el mercado. Los Dallas Cowboys. Yo soy Michelle Richaud, me dicen Mitch, y conmigo como siempre Daniel Jada. Dani, ¿cómo estás? Hola Mitch, hola a todos. Bien, contento con la noticia de hoy, contento con lo que fue el draft. Sorprendido, ¿no? No sé si tú también, algo que no me lo esperaba de Dallas. Decidió tomar en las primeras rondas a gente que sí estaba en el radar de algunas personas. De hecho, Peter Schrager en su último mock draft escoge a nuestra primera selección, pero como que no lo teníamos tanto en el radar, por lo menos tú y yo, a nuestra primera selección. La segunda, bueno, tu mejor amigo, ya, no sé si es ya tu jugador favorito de Dallas, pero bueno. Ya me estoy esperando a ver qué número le dan, porque el 41 que está ahí ahorita espero que sea temporal de Donovan Esiriaku, defensive end. Pero sí, o sea, fue un draft. ¿Y por qué no hablamos del draft? Y ojalá pudiéramos vivir tú y yo de esto, Dani, y no tener que rompernos el lomo en otras cosas y pudiéramos tener más episodios con más frecuencia. No pudimos hablar del draft porque hubiera estado bien hablar de nuestras dudas, quizás frustraciones con la posición de wide receiver, que hoy esas, digamos que dudas, frustraciones, al menos en mi caso, ya se disipan, ¿no? Entonces, hablemos del draft y de cómo vivimos el draft. Las dudas que tuvimos al no seleccionar un wide receiver en las primeras rondas y después al final. Y después, pues esto que se dio hoy, ¿no? Donde George Pickens es oficialmente jugador de los Dallas Cowboys. Entonces, Dani, tu día favorito, lo has dicho siempre. ¿Cómo lo viviste? Esta vez lo viví de una manera diferente. Siempre vamos a casa del mismo amigo, nos juntamos todos, nuestras camisas, jerseys, abucheamos al comisionado. Ahora fue un poco diferente porque mi amigo acaba de ser papá, entonces solamente me invitó a mí. No abucheamos, no gritamos, ni siquiera levantamos la voz. No nos enojamos. Tenía pocas horas de sueño mi cuate, entonces decidí no molestarlo mucho tiempo. Vi hasta el pick 15 y me fui a mi casa, ¿no? Pero bien, el draft se veía bien, los primeros picks eran lo normal y de repente se fue el que en mi cabeza, ¿no? Y después de todo lo que leí, era el favorito de Dallas. Se fue Ted McMillan a Carolina. ¿Por qué no platicamos eso? Vayamos ahora sí pick por pick y cómo afectaba a Dallas. Felicidades a tu cuate, por cierto. Bienvenido a la paternidad, si es que fue su primero. Correcto. Cam Ward, sin sorpresas, el primer pick a Tennessee. Después, como media hora o una hora antes del draft, se empezó a escuchar este posible trade que harían los Jaguars para subir y tomar a Travis Hunter, lo cual pues no movía mucho lo que podría pasar con Dallas, ¿no? Pero efectivamente pasa. Los Jaguars hacen un trade con Cleveland, los Jaguars suben al 2, Cleveland baja al 5, los Jaguars seleccionan a Travis Hunter. Después de la división, los Giants seleccionan a Abdul Carter, un jugadorazo, pero esperamos que pues, no haga nada, ¿no? Como los jugadores que agarra normalmente en Nueva York. Esperemos que pegue petardo. Después, sin sorpresas, Will Campbell a los Patriots. Y después, pues, lo que afecta, ¿no? Digamos, el trade de los Jaguars es que había la duda si los Jaguars seleccionarían a Ashton Jeanty, si seleccionarían a Ted McMillan o no. Al final agarran a Mason Graham y pues hasta ahí, de cierta forma, nada ha afectado las decisiones o las no decisiones de Dallas. Y creo que el primer pick que pues muchos aficionados a Dallas se habrán agüitado
es Ashton Jeanty en el pick 6 a los Raiders. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, totalmente. Creo que en muchos de los mocks que vimos a través de digamos, este tiempo sin fútbol americano, lo vimos como opción, ¿no? Se nos fue nuestro corredor número 1, Rico Dowdle, se nos fue este año y nos quedamos sin algún corredor. Sí hicimos algunos movimientos, ¿no? Firmamos a Javonte Williams, que pinta para ser titular, pero... A Miles Sanders, que es... Miles Sanders también, protección, correcto. por si acaso. Sí, pero como que nunca... yo creo que si hubiera caído Ashton Jeanty al pick número 12, Dallas por lo menos lo hubiera tenido en la conversación, sin duda, ¿no? Entonces sí creo que fue algo que afectó al equipo, por lo menos las decisiones a tomar en el pick 12, pero bueno, creo que también en la cabeza de los Jones y demás se sabía que se podía ir en picks tempranos. Correcto. Bueno, se va Jeanty a los Raiders. Y ahora que lo pienso, pues obviamente sí Jeanty a los Raiders, ¿no? Si está Pete Carroll, que le fascina agarrar running backs, siempre agarró running backs en Seattle, ¿por qué no iba a agarrar ahora al mejor prospecto running back en los últimos años para llevárselo a los Raiders? Y bueno, en el pick 7 se va el segundo tackle del draft de Armand Membu a los Jets. Y el primer grito de no, la primera gran decepción de la noche, llega en el pick 8 y justo lo platicabas. Ted McMillan a los Panthers. ¿Qué pasó ahí contigo? Sí, no sé si llamarlo decepción, pero sí era, y después de lo leído, el favorito de Dallas, ¿no? Creo que entre nuestra selección y Ted McMillan eran los dos que estaban muy alto en la lista y el que nos hubiera llegado de acuerdo también a las necesidades del equipo, uno de ellos dos iba a ser, ¿no? Pero bueno, lo agarra Carolina, que se había desprendido de Jonathan Mingo en la temporada pasada, que nos los dieron a nosotros, entonces me dolió dos veces, ¿no? Porque obtuvimos a Mingo por una tercera ronda y además nos quitaron cuarta, perdóname, me confundí con el de hoy, pero sí, por una cuarta ronda y se llevaron a Ted McMillan y Carolina se ve mejor, ¿no? No quiero hablar mucho de un equipo que no interesa en este podcast, pero bueno, a finales de la temporada pasada, después de que lo repasamos en temporada regular, empezaron a mejorar y ahora se ve que con un jugador, un receptor abierto de mucho nivel, pues puede mejorar aún más, ¿no? Entonces, sí dolió, sí, no te voy a mentir, era de mis favoritos, pero bueno, creo que también se sabía que se podía ir temprano en este draft. Y hablemos de las características de Ted McMillan porque vendrán acorde a lo que platiquemos más adelante, ¿no? O sea, no es el jugador más rápido, pero es rápido. Pero es muy alto. No es tan corpulento. O sea, no es un monstruote. O sea, es un tipo, digamos, fuerte, delgado, alto. Que gana mucho los famosos contested catches, ¿no? O sea, no es el cuate que se va a super separarse, pero va a ganar esos contested catches. Y pues es el típico jugador X, ¿no? O sea, que está en la posición X de wide receiver. O sea, siempre abierto, normalmente pegado a la línea lateral y haciendo esas atrapadas. Un jugador que, pues sí, Dallas necesitaba, ¿no? Es un jugador que suplía o que llenaba el hueco que no pudimos llenar el año pasado, porque ese rol lo tenía Brandin Cooks, pero Brandin Cooks no tenía esas características de jugador. O sea, sí era un go route, o sea, sí era un cuate que en teoría debería hacer las rutas largas y los pases largos, pero en Dallas, no sé si porque Dallas nunca confió en él, o Dak nunca confió en él para eso, o Dak se lesionó y ya nunca tuvimos la oportunidad de verlo más tiempo, pero cumplió otras funciones Brandin Cooks. Pero bueno. Sí, se complementaba muchísimo con CD, ¿no? Correcto. Y al tener a un jugador que puede fungir como X, CD puede estar en el slot y moverse. Algo que me suena a algo que hemos escuchado todo hoy, ¿no?
Correcto, correcto. Y ya hablaremos de lo que sucedió hoy. Correcto. Pero bueno, honestamente, se va Ted McMillan en el 8 y no tengo idea. O sea, yo personalmente no sabía qué quería en el 12, ¿no? No sé si quería forzar un poco, porque lo dijimos muchas veces. A mí me había fascinado Golden o Ebuka en caso de que hiciéramos un trade down. Y creo que eso es lo que yo estaba esperando escuchar en la transmisión. Dallas hace un trade con no sé quién y ganamos un pick de segunda o un pick de tercera y vamos al pick 20 y bueno, ya en el 20 agarramos a quien queríamos agarrar. Eso era lo que yo estaba esperando. ¿Tú qué estabas esperando? O sea, ahora sí que entre el 8 y el 12 que voló, se fue muy rápido. Yo, siendo sincero, pensé que Dallas iba a agarrar a uno de los otros receptores, especialmente por la necesidad y porque Dallas, como llega con tantos huecos al draft, siempre busca llenar y hacer, como le llaman en Estados Unidos, el reach, ¿no? El ir por un jugador que pudieron haber conseguido en puestos más tarde, se quedan en su misma posición y agarran la necesidad. Que en principio, si lo piensas bien, eso hicieron, ¿no? Digo, al final se complementa todo el draft, pero si te acuerdas, ese jueves en la noche, la mayoría de los fanáticos estábamos pues, enojadones. Sí, completamente. Y a ver, se fue en el 9 Kelvin Banks Jr. a los Saints, otro tackle. Después se va Colston Loveland a los Bears, un tight end, uno de los dos grandes tight ends de este draft. Los 49ers seleccionan a Michael Williams, un edge, y llega a Dallas, ¿no? Y yo dije, o sea, ¿qué podrá hacer? ¿Será que Dallas se lance por Tyler Warren, ¿no? Este tight end que junto con Loveland se ve como un mega prospecto y en esta época que los tight ends pueden ser definitivos en un ataque ofensivo. ¿Verdad? Dallas hará eso, pero tienes a Jake Ferguson. Yo dije, en esas me sorprenden. No sé si tú pensaste en Tyler Warren con opción ya cuando llegó el 12. No, fíjate que no. No sé por qué. O sea, se me hubiera hecho muy raro que Dallas hubiera seleccionado un tight end después de tener a Jake Ferguson y haber seleccionado y perdón, estoy en blanco, se me fue el nombre de nuestro segundo tight end, pero lo seleccionamos hace Luke Schoonmaker. Correcto, Luke Schoonmaker. No pensé que iban a tomar a ese jugador, a tight end. Igual, ¿sabes qué? Sí se me ocurrió que íbamos a agarrar un corredor, a otro de los corredores que estaban en el radar, que también nos lo moquearon mucho, que había... A Omarion Hampton, ¿no? Correcto, que Dallas se había emocionado o enamorado de este jugador cuando muchos sabíamos que no se iba a ir en los primeros 15, 20 picks. Ya. Sí, de acuerdo. Era una opción. Pero bueno, están en todavía disponibles Emeka Egbuka y Matthew Golden. Y al final de cuentas, with the number 12 pick in the first round of the NFL draft, the Dallas Cowboys select Tyler Booker, guard, Alabama. ¿Y sabes qué hice? Algo que no había hecho desde el draft del 2022, me parece, cuando seleccionamos o 21, cuando seleccionamos a Micah Parsons. Dije, no, porque evidentemente me equivoqué muchísimo con ese no de Micah. Y espero que me vuelva a equivocar con el detalle de Booker, pero eso fue lo que hice. No, ¿por qué? ¿Tú qué hiciste? A ver, tuve una conversación. Yo tengo un gran amigo que le va a Dallas, pero aparte de eso es fanático del fútbol americano colegial. Platicamos antes del draft y me dijo, yo quiero o a McMillan o a Booker. Y yo le dije, oye, güey, yo no sé quién es Booker. O sea, platícame más de él. Y me dijo, es un guardia, es un líder, tal, todos estos, esta parte de personalidad que hemos leído a través de las redes desde que se hizo el pick. Y dije, no, yo no quiero un guardia y dudo que querramos un guardia porque nuestro entrenador y
el front office han dicho que quieren construir de afuera para adentro. Se me haría muy raro, después de todo lo dicho a lo largo de este tiempo sin nuestros Dallas Cowboys jugando, que agarren a un liniero ofensivo, a un guardia, ¿no? A alguien del interior de la línea. Entonces, hicieron la selección y le escribí, le dije, cuéntame más de él. O sea, platícame qué es bueno, está listo, no, es plug and play. Puede ser nuestro titular de inmediato, puede cubrir la baja durísima de uno de nuestros mejores jugadores en años de Zach Martin. Y me puso, sí, y vas a verlo desde el primer partido. Entonces me dio un poquito más de tranquilidad. Sigue sin ser el pick que a mí me hubiera gustado, pero bueno, yo me he equivocado infinitas veces. Igual me equivoqué con Micah Parsons. Me he equivocado y yo festejé a Ezequiel Elliott, ¿no? Entonces me he equivocado muchísimas veces, ¿no? Entonces esperemos que que Tyler Booker nos cierre la boca, ¿no? Que Tyler Guyton regrese bien, seamos una de las mejores líneas de la liga, porque si lo piensas bien, todos los equipos arman su equipo para jugar contra sus rivales de la división, porque al final son 6 juegos de los 17 que tienes en la temporada y jugamos contra pura línea defensiva buenísima, ¿no? La verdad es que Filadelfia es una muy buena línea defensiva. Lo que está haciendo los New York Giants tienen a Brian Burns, a Abdul Carter y a Kayvon Thibodeau. O sea, es una locura. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Yo la razón por la que verdaderamente no creí que iban a ser guardia es que Dallas contrató como a 15 guardias en el off-season, o sea, como de los free agents que llegaron. 3, 4 eran de la línea interior y además teníamos al señor Malacara, proyectado a ser titular en Dallas. Entonces, la verdad es que sí me sorprendió muchísimo que Dallas seleccionara a Booker. Esa es la realidad. Sí, de acuerdo. Digo, al final pues nos sorprendió a todos. Te digo, no estaba en el radar de nadie de nosotros. Repito, sí lo tenía Peter Schrager y demás, pero no es algo que digas, todos sabíamos quién era. Seguramente si iba a ir en la primera ronda, no, la verdad es que no. Sí, no, completamente no. Y cuando digo el señor Malacara me refiero a Brock Hoffman, ¿no? Pero Dallas había contratado también a Robert Jones, a Sahtik Charles, también tiene a TJ Bass, tenía la opción de Cooper Beebe, firmó otra vez a Dakota Shipley. O sea, teníamos muchas opciones. En una posición que es importante, pero lo platicamos tú y yo en el capítulo para preparar el draft. No es una posición premium, no hablamos de posiciones premium, tackle, wide receiver, cornerback, defensive end. Esas eran las premium, bueno, y quarterback. Las otras no, entonces por eso decíamos, no vale la pena cualquier otra posición en el primer pick y sobre todo en el lugar 12. Pero bueno, seleccionamos a Tyler Booker, guardia de Alabama. Tyler Warren, el tight end que estaba ahí, que me causaba dudas y cierto nivel de intriga. Se fue 2 picks después a los Colts. Hay algo que quiero decir. Muchos decían, o sea, en ese primer día y en ese enojo y en esa frustración del aficionado vaquero con haber seleccionado a Booker, o sea, no, es que Booker va a estar disponible en el 44. ¿Cómo puede ser que lo hayan seleccionado? Bueno, Booker era por mucho el guardia 1 rankeado de todos los analistas. O sea, eso era unánime que Booker era el mejor. En el pick 19 se fue el guardia 2, que era Gray Sabo, y se fue a los Seahawks. Y después en el 24 se fue Donovan Jackson, otro guardia. Se fue a los Vikings. O sea, no había forma en el mundo que Booker llegara a la ronda 2 y menos al pick 44. O sea, eso lo tenía que decir. No iba a llegar, ¿no? Es una realidad.
Ya si fue buena o mala selección, pues ya veremos. Pero Booker no iba a llegar al 44. Y los otros que nos interesaban, Emeka Buka se fue sorprendentemente a los Buccaneers, que tienen como 15 wide receivers. Y Matthew Golden, que se fue a los locales del draft, a los Green Bay Packers. Pues Y ya que con Tampa esos está fuera. armando, Sí. perdón, Tampa está armando su equipo completamente diferente a nuestro, ¿no? Vamos a darle todas las armas a nuestro quarterback. No tendremos la mejor línea ofensiva, pero bueno, alguien va a estar libre cuando quiera lanzar ese pase, ¿no? Sí, sí tienen buenos jugadores en la línea, pero bueno, no han invertido tanto en el draft como nosotros. Pensar que nosotros es Tyler Smith, Tyler Guyton y ahora Tyler Booker, perdóname. Además de Cooper Beebe, hemos gastado 4 picks de las primeras rondas, primera o segunda ronda en los últimos 4 años. Sí, o sea, la línea ofensiva ha sido prioridad. Y ojalá que Tyler Guyton, ojalá que Terrence Steele regresen al nivel o den el brinco que se espera para que el próximo año no vuelva a ser un liniero ofensivo la primera selección del draft, porque entonces eso sí ya sería una frustración adicional a nuestro equipo. Aunque si seleccionamos en el 32, pues que hagan lo que quieran, ¿no? De acuerdo. Sí, que agarren corredor por mí. Es indiferente. Bueno, llegamos a la ronda 2 y ya nos iremos más rápido para también hablar de lo que sucedió hoy. Y se empieza la ronda 2 y lo que no queríamos que pasara empezó a pasar, ¿no? Se fueron primero Jaden Higgins, un wide receiver de Iowa State, se va a los Texans en el pick 34. Que por cierto, hablando de los Texans, se rumora que los Texans querían hacer ese trade con Dallas para entrar al 12, pero que le estaban ofreciendo capital del futuro, ¿no? De próximos drafts a Dallas a cambio. Y Dallas quería capital de selecciones de este año. Entonces, pues no llegaron a un acuerdo. Y bueno, se va Jaden Higgins, wide receiver, que era una de las opciones para la ronda 2 de Dallas, en mi opinión. Se va Quinshon Judkins, un running back, a los Browns. Se va Trevion Henderson, otro running back. Se va Luther Burden, que era otro de los que queríamos. Y bueno, y con eso, entre running backs y wide receivers, ya no había opciones. Pero el que se estaba cayendo y yo me estaba así, estaba rezándole a todos los dioses, a todos los santos, a todos. Veía cómo caía Donovan Eseriaco. Veía cómo caía. Y llegó el pick 44, Dan. Y todo lo que no gritó, todo lo que maldije, lo que sucedió en el pick 12, bueno, brincos de alegría. Mis hijos me veían, porque ya era viernes en la tarde, mis hijos me veían y ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo? ¿Qué esto que acaba? Porque aparte están viendo que no estaba viendo un partido, ¿no? Estaba viendo un show, o sea, ¿cómo puedes dar brincos de alegría? Y bueno, brincos de alegría di cuando seleccionamos a mi muchacho Donovan Eseriaku, futuro Hall of Famer de los Dallas Cowboys. No, increíble selección, me fascinó. Y empecé a sentir cómo el draft se iba corrigiendo. Y muy chistoso porque si las elecciones hubieran sido al revés, ¿no? Si Donovan se hubiera ido en la 12 y Tyler en la 44, hubiera sido lo normal, ¿no? Entonces, al final agarramos 2 prospectos top 20, 25, 30. Sí, ¿no? sí. Con nuestros 2 picks, ¿no? Uno en el 2 y uno en el 44. Me gusta más, es una posición más importante, si me preguntas a mí, es de las que yo catalogo y muchos catalogamos como premium. Y es una posición que no quiero decir que estemos en mal lugar ahorita porque tenemos al 1 o 2 de la liga. Regresó Sam Williams, regresó Marshawn Nyland. Hay nivel Dante Fowler, ¿no? Que regresó al equipo también. Pero recordar que este es el último año del contrato de Sam Williams. Recordar que Marshawn Nyland pues, se lastimó en su primer año. Dante Fowler, pues su carrera ha sido rara, ¿no? Como que en Jacksonville creo que fue el equipo que lo drafteó, no le fue muy bien. Sí, y no es un jugador de 3 downs, ¿no? O sea, es un jugador más de quizás de tercer down y
tercero y largo, ¿no? Un Entonces, cazacabezas 100%, ¿no? Y a mí, yo sé que todo el mundo lo está, no sé si todo el mundo, pero muchos en nuestro grupo de WhatsApp están demeritando la partida de Marcus Lawrence. A mí se me hacía un fuera de serie y que lo extrañamos muchísimo el año pasado. Creo que la idea es suplirlo con Donovan. Nunca voy a dejar de decir su apellido. Entonces, creo que la idea del equipo es suplir a Tank Lawrence con Donovan y tratar de que este jugador sea el que sí va por el quarterback, que lo hace muy bien, pero que además también trate de parar la corrida. Que Tank Lawrence yo creo que es el mejor de la liga haciéndolo cuando está en el campo. Entonces, fascinado, repito, yo no sé muchísimo de college, pero había leído muy buenas cosas de él. Estaba en el top 25 del draft board de muchísima gente que sabe muchísimo del tema. Entonces, pues bastante contento con esta selección de los Cowboys. y si no era Donovan Eseriaku la selección, al ya haberse ido tantos running backs de los proyectados top y wide receivers de los proyectados top, la otra posición que yo estaba viendo era la de corner, ¿no? Cornerback. Y quedaban pues jugadores interesantes, ¿no? O sea, estaba cayendo Will Johnson, que pues, traía una lesión en la rodilla y como que había muchas dudas, pero era proyectado primera ronda, o sea, se cayó por el tema de la lesión y al final se va 3 picks después que Donovan Eseriaku a los Cardinals y después otros 9 picks después de esa de Dallas se va Benjamin Morrison, otro cornerback a Notre Dame y finalmente Trey Amos, un jugador que nos gustaba mucho, muy del estilo de los corners que draftea a Dallas, se va a los Commanders, ¿no? Nada sorprendente porque ahí está Dan Quinn. Y por razones que, digo, hoy resultan obvias, pero el destino nos pone a Savon, se escribe Chabon, pero al parecer se dice Savon Rebel, el pick de tercera ronda de Dallas en el pick 76. Un jugador que cuando se hacían los mocks como de un año adelantado, parecía en todos lados con jugador de primera ronda, pero se lastimó, se rompió el ligamento cruzado anterior en septiembre del año pasado y esa lesión lo manda hasta la tercera ronda con Dallas y pues es este jugador que proyecta ser titular por muchos años si las lesiones lo respetan. Un talento de primera ronda que Dallas lo agarra en la tercera por su lesión. ¿Cómo lo viste? El clásico pick de Dallas, ¿no? Además ya salió a la luz que el doctor que lo operó también es el doctor que de Dallas y operó a todos los que han estado lastimados de Dallas. Este pick ya me lo sé, no me ilusiona mucho, la verdad. Soy de la idea de que los jugadores que se tienden a lastimar se quedan lastimados en su carrera. No creo que empiece la temporada, aunque hay muchos reportes que dicen que va a estar listo para el training camp. Es una posición premium que estoy dispuesto a arriesgarme y si va a ser un pick de tercera ronda, pues creo que el riesgo tampoco es mucho, ¿no? Entonces, pues ojalá el doctor pues tenga la razón y le haya visto algo que no le vieron otros doctores, que no se le vio durante el combine y demás y pueda salir adelante después de esta lesión. Sí, aquí lo preocupante es quién va a estar en el otro lado de Daron Bland cuando inicie la temporada y quién va a ser el níquel, ¿no? O sea, quién va a estar en el slot. Proyectamos hoy a Isi Mukuamu como ese corner en el slot, adaptado, ¿no? de su posición de safety original, ya ha jugado el slot, lo ha hecho bien. Y si no es Savon Rebel, porque no va a ser Trevon Diggs al inicio de la temporada por lo menos, híjole, tendríamos que Gilmore. Si lo traemos, que es una posibilidad, ¿no? O sea, hoy lo decimos todos, sin duda alguna, el
el eslabón más débil del equipo es corner, por esto mismo. O sea, hicimos un trade y traímos a Kyrie Elam de los Bills, un ex primera ronda de draft. Tenemos por ahí ¿a quién más? O sea, dijo a Kimon Hall, Elijah Clark, Troy Pride, no sé si Andrew Booth siga con el equipo. Y bueno, la otra es que también Dallas, y ojo a estos, undrafted free agents de Dallas, porque dos de los jugadores que Dallas trajo como undrafted fueron los mejores pagados, ¿no? En tema de sueldo garantizado. Uno es un safety, Elijah Clark de Syracuse, y el otro es Mike Smith. Eh, este cuate, te digo, o sea, pueden jugar de safety, a lo mejor pueden jugar en special teams, pero uno, no me acuerdo cuál de los dos, deja ahorita reviso. Me parece que Mike Smith de Eastern Kentucky puede jugar de corner o va a jugar de corner. Entonces es otra opción, ¿no? Hoy es un punto débil del equipo, y si Jerry Jones en su momento dijo que trades platicados antes del draft y que seguramente los iban a llevar, ojalá que uno era el de Pickens, que ya hablaremos ahorita de él, y ojalá que el otro sea un corner. Y si no es vía trade, pues sí, todavía está Stephon Gilmore, que eh, al menos podría ser un muy buen maestro para varios de estos jugadores novatos que vamos a tener en el equipo. Sí, de acuerdo. Creo que también ahí nosotros siempre nos enamoramos de un pick tardío, de estos undrafted free agents, y les pedimos mucho más de lo que nos pueden dar, ¿no? Lo platicaba hoy también en el grupo de WhatsApp de pues, estos jugadores por algo son picks tardíos o por algo son undrafted free agents, que sí puede pasar que de repente te sorprendan y tengan una buena carrera o un buen inicio de carrera en su primer año, pero lo más seguro es que no, ¿no? Entonces es complicado que uno de ellos sea titular y no sea el peor corner del equipo. Entonces, a mí me gustaría que vayan por Stephon, me gustaría que, sabiendo que él no está en su mejor nivel ya, que tiene rato ya sin su mejor nivel, pero bueno, lo vimos hace 2 años en Dallas, jugó bastante bien, luego se fue a Minnesota y demás. Ya no tiene ese nivel de cornerback 1, pero bueno, para cubrir la ausencia, por lo menos en los primeros partidos de Trevon Diggs y no aventar a Diggs al ruedo, una vez que esté recuperado, pues creo que puede funcionar muy bien la contratación de Stephon. Sabemos que fue a The Star, ¿no? Hace un par de semanas estuvo ahí, no sé muy bien qué. Entonces, me imagino que se platicó algo de regresar al equipo, no sé, ojalá, pero sí es una posición que necesitamos, una posición que si es el Es que eslabón más tenemos, débil. te- tenemos profundidad, Dan. O sea, si te acuerdas, de repente jugó bien Josh Butler, un cuate que estuvo en otra liga de fútbol americano, y creo que debutó con 26, 27 en la NFL y lo estaba haciendo bien y se rompió la rodilla. Después, el que tuvo una gran pretemporada, jugador de quinta ronda el año pasado, Kylin Carson, pues nada más entró a los partidos de verdad y lo hicieron añicos, y cuando pues más o menos estaba adaptando, se lesiona. Entonces, o sea, tenemos profundidad, pero están lesionados todos y necesitas, o sea, es una posición donde necesitas muchos jugadores sanos, porque a veces hay rotación ahí. Entonces, sí me preocupa, ¿no? Me preocupa porque no hicimos mucho más en el draft al respecto de esta posición. Sí, de acuerdo. Ojalá te digo que tengan algo planeado de una vez y puedan ir por alguien, ya sea vía trade o agencia libre, y podamos cubrirlo antes de llegar a la temporada y ver que nos están atacando por ahí, ¿no? También alguien decía en Twitter y el becario le contestó,
dicen, ¿cómo es posible que sean tan pesimistas si la temporada todavía no empieza? Y creo que la temporada ya empezó, ¿no? Y muchos campeones y campeones divisionales y campeones de conferencia se arman desde febrero, o sea, no se esperan a que empiece la temporada para ver si podemos añadir alguna otra pieza o demás. Sí lo hacen en la temporada también, pero esto empieza mucho antes. Entonces, creo que es importante que el equipo se dé cuenta que pues, es una posición muy flaca y que necesitamos competencia de buen nivel, porque si no vamos a llegar en nuestra división también está pues, AJ Brown, Devonta Smith, Malik Neighbors. En Washington ahora está Terry McLaurin y Deebo Samuel. No es fácil. Ya no es esa NFC East de hace unos años donde era un paseo Washington y Nueva York y de repente competía Filadelfia, de repente no. Creo que es complicado. Sí, y de nuevo es un eslabón débil y algo habrá que hacer. Y estoy seguro que Dallas sí lo va a hacer, ¿no? Y lo que hicieron hoy me motiva a pensar que va de verdad Jerry Jones y compañía a fortalecer las debilidades del equipo. Vámonos De rápido acuerdo. con las otras selecciones del draft, Dan. No tuvimos ronda 4 porque esa ronda 4 ya lo elegimos, se fue para los Panthers y Jonathan Mingo. Y llegó en la quinta ronda, finalmente, un running back. Y ese fue Jadon Blue, un jugador comparable más o menos a Tony Pollard, muy rápido, muy explosivo, quizás no tan grande, con ciertos problemas de fumbles en su carrera colegial, pero dinamita pura, ¿no? Un corredor que no ha tenido Dallas desde la salida de Tony Pollard. Y bueno, pues es hoy en día un complemento a alguien más. No sabemos quién sea ese alguien más, pero solamente Jaden Blue va a ser el equipo, va a ser parte del roster de 53. Veremos quién es el uno o dos adicionales de running backs que lo acompañarán a él. Y bueno, voy a hablar rápido de Phil Maffa, que Phil Maffa fue nuestro pick de séptima ronda, o uno de nuestros picks nuestro segundo pick de séptima ronda. Un running back mucho más grande, un Punisher, un cuate que se habla maravillas de él, de su conducta, de su carácter, de su liderazgo. Dicen que si no fuera running back sería el director de una empresa multinacional, Phil Maffa. Pero bueno, esos son los dos running backs. Él viene de Clemson. Son los dos running backs que estarán compitiendo. Ya hablamos con Javonte Williams, con Miles Sanders, con Deuce Vaughn, para hacer el roster de 53. Sí, Jadon Blue, lo mencionaste bien. Corrió el 40-yard dash en 4.38, el segundo más rápido entre los corredores. Sí es un poco chaparro para la posición, no chaparro para la vida real, pero mide un poco menos de 1.80. Y sí, preocupante lo de los fumbles, es algo que se tiene que poner a trabajar. Tuvo 7, si no me equivoco, en 3 temporadas en colegial y 5 nada más en el 2024. Entonces, sí es algo que tiene que mejorar. Y bien, el pick de Phil Maffa es complementario otra vez a lo que tenemos, ¿no? Jadon Blue es este jugador rápido, Javonte es más parecido a Phil Maffa, pero justo era buscar y en estos picks tardíos apostar por jugadores que pueden salir o no. Y si no salen, no importa. Igual me gasté un pick de ronda 7 o de ronda 5. Y si sí salen, pues qué mejor, ¿no? Y otro que seleccionamos en ronda 5 y que yo estoy seguro que sí va a ser el equipo porque Dallas hizo un trade por él en donde dimos una quinta y una séptima a cambio de una quinta. Es Shemar James, un linebacker de Florida. Necesitamos también profundidad en la posición y creo que la ronda 5 era perfecta. Y pues estará junto con Kenneth Murray, Jack Sanborn, Maurice Liufau, Damon Clark y eventualmente esperando que regrese Marvin Overshown como los linebackers de Dallas. Yo creo que cuando haces un trade y das algo de capital, es prácticamente un hecho que lo vas a ver en el equipo.
Y aquí pues, ver cómo nuestro gurú, coordinador defensivo, lo puede convertir en una pieza importante y que no solamente sea un jugador de equipos especiales, ¿no? Sí, de acuerdo. Al final dimos nuestro pick 174 y 204 por ese 152, ¿no? Entonces, y quieres saber algo sorprendente, tiene 20 años. O sea, es muy, muy joven. Entonces, algo le vieron. Igual no creo que sea titular, creo que sí va a ir a equipos especiales, si es que se queda en el equipo. Pero bueno, algo le vieron y algo será, algo hará bien. Dicen que blitzea muy bien. Entonces, pues igual y en tercer down, pues puede ser una buena sorpresa. Sí, al parecer no juega muy bien la carrera, este linebacker, pero es muy bueno cubriendo. O sea, cuando se sale del box y tienen que cubrir a ya sea un running back o un tight end que sale como opción de pase, es buenísimo. Shamar James. Entonces, veremos eso y veremos cómo Matt Eberflus puede mejorarle la técnica para que sea un muy buen defensor contra la carrera, porque al parecer toma malos ángulos cuando defiende la carrera y eso es algo que puedes cambiar con ciertos movimientos en la técnica que Matt Eberflus, que es nuestro gurú de linebackers, coordinador defensivo, seguramente priorizará. Y bueno, los otros tres picks que no hemos mencionado son jugadores de línea. Uno jugador de línea ofensiva en Ajani Cornelius. Viene de Oregon, él ha jugado de tackle derecho. Y pues creo que él peleará con Asim Richards la posición de swing tackle, ¿no? Buscará hacer el equipo de esa forma, siendo el suplente de los tackles titulares. Veremos si lo logra. Y otros dos tackles, pero esta vez defensivos interiores. Se hablan maravillas, obviamente, ¿no? Por cómo no vamos a hablar maravillas de un jugador de Dallas, pero de Jay Toya, de UCLA. Y el otro es Tommy, y déjenme, discúlpeme por mi pronunciación de su apellido, Tommy Akingbesote, de Maryland. Por así que jugadores a darle profundidad a otro de las líneas más débiles de Dallas, que es la de liniero interior defensivo. Y probablemente otra de las posiciones flacas, ¿no? Ahí, a diferencia de corner, pues no se necesitan tantos cuerpos y tenemos en Osa un muy buen jugador que le dimos un nuevo contrato. Pero bueno, siempre es bueno tener pues profundidad en una posición, y más si vas a aventar picks de séptima ronda a ver si pueden funcionar. Dicen que Jay Toya es este monstruo en la línea que es bueno contra la corrida, ¿no? Ves una foto de él y se ve como peleador de sumo, ¿no? Entonces ojalá le salga la apuesta a Dallas, porque ha sido lo que más nos ha dolido en los últimos, y no me quiero equivocar, tú me corregirás, 15 años, ¿no? La Sí, corrida es te iba a algo que decir 20, te iba a decir 20. Sí, sí, sin duda. es algo que yo desde que me acuerdo no hemos podido frenar. En playoffs es lo que más nos ha dolido todas las veces y bueno, el equipo pues no sé si no quiere, no sabe, no puede reforzarse ahí, ¿no? Entonces, pues a ver qué pasa este año. Y 9 picks después, no agarramos a ningún wide receiver. Y la duda estaba, ¿qué demonios vamos a hacer? Porque creo que el análisis, bueno, PFF le dio a Dallas A+, ¿no? A más, o sea, la mejor calificación posible por su draft y en general fue un draft súper bien calificado. Y creo que con justa razón, porque agarraron jugadores que no esperaban que estuvieran ahí, como Donovan Seriaku y Savon Rebel, además de Tyler Booker, los tres consensos top 30 en el draft y los agarraron en el 12, 44 y 76. Y después movimientos interesantes con Jaden Blue, con Shamar James, pero pues, salimos y no hay wide receiver, Dan. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a llenar? Y va a ser que Amari Cooper, va a ser Keenan Allen, un trade por DJ Moore. Obviamente se habló mucho de trade por George Pickens, porque la realidad es que por más
upgrade que haya tenido el roster de Dallas con el draft, si no tenemos un wide receiver 2, no íbamos a competir. Es así de sencillo. No íbamos a poder competir y aspirábamos a lo mejor meternos vía wildcard, pero realmente no íbamos a ser un equipo completo que pudiera dar pelea de verdad para aspirar a lo grande. Y esa fue mi sensación. ¿De qué forma lo vamos a lograr? ¿Tú cómo andabas? Sí, o sea, realmente, y te hago esta pregunta a ti, ¿crees que acabando el draft éramos mejor o peor equipo que el año pasado? Depende de qué momento del año pasado, ¿no? O sea, de justo el mismo momento, acabando el draft del año pasado a Sí, draft y de este año. creo que el becario andaba haciendo comparativas a raíz de un tweet, creo que de uno de tus follows favoritos en Twitter. Eh, la verdad lo veía parecidón. Si acaso, digo, el hecho de que tú perdieras a Zach Martin y este, Tank Lawrence. a Tank Lawrence, bueno, o sea, ahí Brandon Cook. inmediatamente Brandon Cook no se destacó tanto en Dallas en su primer temporada. Brandon Cook no me preocupaba tanto. Pero, bueno, o sea, si comparas que no tenías a nadie supliéndolo, o era Mingo el que lo suple, ok. Entonces, bueno, ponte que esos tres, pues sí, o sea, veteranos, dos de ellos posibles Hall of Famers, uno seguro, el otro, pues chance. Pues, o sea, si ves eso, lo ves muy blanco y negro, pues sí, no está mejor el roster de Dallas después. Si lo comparo con cómo acabó el roster de Dallas y lo que nos dio Tank Lawrence en la temporada y lo que nos dio Zach Martin en la temporada y lo que nos dio Brandon Cooks en la temporada, entonces, o sea, de cómo acabó el roster a cómo empieza este roster ahorita, pues yo creo que sí está un poquito mejor ahorita. O sea, la comparación de cómo acabó a cómo empieza, sí lo veo mejor. A comparación de cómo empezó la expectativa que teníamos del roster 2024 a pues quizás yo lo veo muy parejo. De nuevo, estas tres pérdidas quizás dramatizan lo contrario, pero así lo veo yo. Sí, digo, yo no estoy tan de acuerdo. Creo que hoy en día somos un poco peor de lo que éramos a principios del año pasado, o especialmente después del draft. Pero bueno, tampoco es que seamos mucho peores y que no podamos competir, ¿no? Lo que sí me preocupa es que los demás equipos de la división se reforzaron bien y al final pues tienes que jugar 6 partidos contra ellos. Pero bueno, es fútbol americano y los partidos hay que jugarse y ahí se definirá todo. Sí me gustaría que movamos un par de piezas más, que agreguemos un par de cuerpos a cornerback, que agreguemos un cuerpo a tackle defensivo y me gustaría agregar a un corredor, ya sea Nick Chubb, no sé, algún corredor extra que pueda meter pelea a Javonte, a Miles Sanders, a Jadon Blue. Algo así me gustaría para que podamos. J.K. Dobbins también me suena, ya no sé si firmó otra vez con los Chargers, pero No, bueno, no, uno de ellos que puede ser buena idea traer en estas posiciones flacas, ¿no? Lo del receptor, pues al final es algo que se tenía que hacer. y no te Repito, emociona, emocionate conmigo con George Pickens. Emocionate conmigo. tengo mis dudas. Es un gran talento. La verdad, te mencionaste muy bien a uno de mis tuiteros favoritos en Connor Livesay, pero tengo dos más que no son, dicen 100% lo que piensan y por eso me gusta mucho, ¿no? Uno de ellos es Marcus Mosher y el otro es un tipo que se llama, por lo menos en Twitter, Burgers and Blitzes. Y han tenido una discusión muy grande del trade, si es bueno o malo. A ver, creo que al final es bueno, porque George Pickens es mejor que Jalen Tolbert, Jonathan Mingo y todo lo demás que teníamos. Pero al mismo tiempo es un jugador que es una diva. Y me acuerdo mucho del partido que jugamos contra Pittsburgh el año pasado, que Jordan Lewis lo hizo pomada, ¿no? Es un jugador que si lo distraes un poco y si le empiezas tirar el famoso trash talk, se sale del partido y inmediatamente
ya no pela lo deportivo, ¿no? Pero pues por algo lo pudiste conseguir a un talento como él, de 24 años, por una ronda tercera. Entonces, esta pelea entre Marcus Mosher, que Marcus dice que lo ha seguido toda su carrera y que es un jugador perdedor y que tiene una mentalidad súper pobre, pero bueno, es un talento muy grande. Y la otra persona, Burgers and Blitzes, dice, güey, es por mucho el segundo mejor jugador o bueno, receptor de Dallas y es justo lo que necesitábamos, se complementa muchísimo, ¿no? Lo que decíamos de Ted McMillan es este jugador grande que corre estos go routes y puede estar pegado al defensivo, pero tiene un radio para recibir la bola, justo lo que le gusta a Dak, ¿no? Y lo vimos mucho tiempo con Michael Gallup. Entonces, no es que no me emociona, pero tampoco me mueve tanto a decir, uff, ya somos favoritos a ganar la división, o uff, este tipo nos va a hacer ganar de... Tenía Las Vegas 7 juegos y medio para Dallas, igual ya nos tienen 10 y medio. No lo veo así, pero sí, obviamente somos una mejor ofensiva con él. Falta ver el esquema de Schottenheimer y de nuestro coordinador ofensivo y lo que pueda salir a través de ellos dos, que por lo menos lo que he escuchado me gusta lo que suena, pero bueno, ya no voy a caer otra vez en lo que dicen los coaches porque pues hasta con Jason Garrett, ¿no? Nos endulzaba el oído y de repente corríamos en 1ª y 10 y un pase de pantalla en 2ª y 9. Y entonces Tony Romo y Dak Prescott nos tenían o que salvar o hundir, ¿no? Con uno de esos pases rifados que terminaban en intercepción. Pero bueno, eh, con Dak sano, un juego ofensivo o un esquema ofensivo competente y estos dos receptores más lo que pueda hacer ya sea Jalen Tolbert o Jonathan Mingo, ¿no? O Ryan Flournoy, si uno de ellos destaca un poquito más, pues cambia todo, ¿no? Entonces tener a 3 buenos jugadores y para mí es importantísimo lo que pueda hacer Jake Ferguson. Viene una temporada bastante X de varias lesiones, de no demostrar su potencial. Veremos si el tener ya a su prometida funciona para bien y nos puede demostrar esta temporada lo que demostró hace 2, ¿no? Que justo como que saltó en el radar y tuvo un temporadón hace 2 temporadas. Ojalá lo pueda tener esta vez. A ver, trataré de ser breve y conciso, aunque a lo mejor me alargo en mi análisis de Pickens. Empecemos por por el tema de la conducta. Sí, siempre ha sido un tipo que quizás no es el más disciplinado. En Pittsburgh lo multaron varias veces por llegar tarde a los entrenamientos o luego porque no quería bloquear, porque no se quería lastimar. O sea, sí es un tipo con una conducta complicada, con un temperamento complicado. Mencionaste que se peleó con Jordan Lewis ahí en ese partido contra Dallas. La única emoción real que obtuvimos en la temporada pasada. Sí, ¿no? Es un wide receiver típico con un talento, o sea, típico en el sentido de esos que tienen un talentazo, pero que también son un dolor de cabeza, ¿no? Dicho eso, y por ahí vi, no me acuerdo quién fue, creo que fue este mismo Connor. O sea, realmente todos los buenos equipos tienen a un jugador así, ¿no? O sea, es difícil tener a 53 jugadores que sean perfectos, ¿no? De culture, ¿no? O sea, de repente necesitas tener 50 muy buenos que contengan a 3 que estén malitos de su cabeza. O sea, y así funciona en la NFL. Schottenheimer ha dicho muchas veces que la cultura y que los jugadores, y sí, o sea, es hipócrita, entre comillas, hacer el trade por un cuate que es problemático como Pickens cuando tu coach ha dicho que busca cosas diferentes. Pero yo creo que con los jugadores que ha traído en el draft y con los que se han quedado de la temporada pasada, compensan y pueden llevar a Pickens por el camino correcto. Ahora, Pickens ha jugado sin quarterback los 3 años que lleva en Pittsburgh, ¿no? Inclusive su carrera en el colegial tenía a Jake Fromm, que no era ninguna, o sea, era un prospecto NFL, pero X. O sea, creo que no hizo ni el roster de los Giants,
O sea, eso es ya decir algo. Eh, Pickens, la versión de 2024 de Wilson, Justin Fields, Kenny Pickett, Mitch Trubisky, luego el Doc, o o sea, pura, verdaderamente jugadores no arriba del promedio, o sea, muy por debajo del promedio en la posición de wide receiver, es lo que ha tenido que sufrir George Pickens. Un Dak Prescott sano es por mucho, el mejor quarterback que ha tenido o que va a tener Pickens en su carrera hasta el momento en la NFL. Como jugador, es una versión mucho mejor a lo que era Michael Gallup, que ustedes saben lo que yo pensaba de Michael Gallup. Era mi muchacho, Michael Gallup. Era este jugador, de nuevo, la posición X de wide receiver, el que ganaba los pases, los contested catches. Pero Pickens es mejor atleta que Gallup. Es mejor talento que Gallup. Y en la comparativa con Ted McMillan, hay dos cosas que decir. Una, Pickens es mucho más grande, más corpulento, un poquito más rápido. Y sobre todo, Pickens es un jugador probado en la NFL. McMillan, igual que Buka, igual que Golden, igual que Burden, igual que los dos que se fueron a los Texans, son prospectos, ¿no? Y alguno de esos va a pegar petardo, ¿no? McMillan a lo mejor pega petardo. No creo porque pues, es un gran jugador, pero a lo mejor, o sea, es un prospecto. Pickens, a pesar de la basura que ha tenido como quarterback y a pesar de los terribles esquemas ofensivos que tiene Pittsburgh, ha sido un jugador con más de 900 yardas cada una de sus temporadas. O sea, estamos hablando que era el wide receiver 1 y hoy entra a su cuarto año de contrato de novato, su último año, o sea, entra contract year, tiene absolutamente todos los incentivos a portarse bien y a tener el mejor año de su carrera para cobrar más de 25, 30 millones de dólares anuales a partir del 2026, si es que Dallas no le asigna el franchise tag, que bueno, estaría por ahí el franchise tag. Entonces, yo lo veo como un excelente trade. Verdaderamente creo que complementa perfecto a CD. Es un jugador prototipo, lo que necesita Dak para compensar la doble cobertura hacia CD Lamb. O sea, ya no puedes tú hacerle doble cobertura a Dak, pero a CD, cuando sabes que tienes a un wide receiver 2 que se puede ir en un go route y ganarte un contested catch. Y sobre todo, o sea, lo que te hace tener un wide receiver 2 bueno, lo dijiste bien, que te puedes soltar a los Tolberts, a los Mingo, a los Flournoy, a Turpin, al que tú me digas. O sea, te puede ayudar a complementar ese 3 y 4. Pero si ya seleccionaste a Tyler Booker en tu primera ronda, si tienes a Cooper Beebe de tercera ronda del año pasado, si tienes a Tyler Guyton, si tienes a Tyler Smith, si ya seleccionaste a dos running backs, si a lo mejor traes a Nick Chubb, a quien tú me digas, la forma en la que la presencia de Pickens va a ayudar a la carrera es enorme también. O sea, Dallas va a forzar mucho a que las defensivas rivales jueguen con cover 2. O sea, que no puedan jugar muy hacia el box, ¿no? Y en el momento en el que jueguen hacia el box, o sea, los safeties se vayan más cerca de los linebackers, entonces Dak puede lanzar los pases hacia Pickens, puede lanzar los pases largos hacia CD. Y si deciden cuidar a Pickens y a CD y a Ferguson y a quien tú me digas, entonces puedes habilitar la carrera. O sea, realmente me emociona o me ilusiona que Dallas pueda ser un equipo competitivo gracias a este movimiento. Porque a lo contrario, sí tendríamos mejor roster, pero estábamos limitados. O sea, nuestro techo era muy bajo. Esa es la realidad. Hoy creo que el techo de Dallas es mucho más alto y ojalá que contratemos otro corner
para que se eleve aún más ese techo y verdaderamente podamos contender no solo en playoffs, sino trascender en playoffs. Ayer no. Hoy ya veo a Dallas como un equipo de playoffs. Yo ni se los digo honestamente. Ayer no lo veía como equipo de playoffs. Hoy lo veo como equipo de playoffs. Necesitamos una o dos piezas más para vernos como contendientes en playoffs. ¿Lo ves favorito a ganar la división? No, porque el favorito va a ser Filadelfia y quizás Washington. Pero si estuvieran los momios en mi casa de apuestas, ya le hubieran metido a Dallas. Porque creo que sí puede ganar la división. O sea, no creo que sea el favorito. No creo que deba ser el favorito. Pero sí creo que puede ganar la división. Sí, digo, al final nuestra división cambia tanto de un año a otro que puede pasar muchas cosas. Yo me gustaría ser tan optimista como tú. Repito, creo que es un buen trade, es pues un riesgo que sí tienes que tomar por el hueco que tenías. Me hubiera gustado que Dallas hubiera hecho algo en agencia libre o desde antes. Pero bueno, hoy en día era la mejor opción que se tenía, él igual y DJ Moore, que DJ Moore creo yo te iba a costar más caro. Pero bueno, al final 24 años, un gran talento, tendrá muchos problemas y lo que sea, pero si se logra arreglar un poco, pues hay un muy buen jugador. Y si te funciona y no te lo quedas y le da un buen contrato a alguien más, pues al final y te pueden regresar ese pick de tercera ronda que diste, ¿no? O de Sí, de cuarta forma ronda o de quinta compensatoria. ronda, correcto. Sí, o sea, va a ser un pico. O sea, si Dallas, si no se queda en Dallas. No se va a eh, quedar en Dallas. Para mí es imposible que se quede en Dallas, porque la única forma de que se quede en Dallas es que juegue muy bien y le tengan que dar un muy buen contrato. Entonces Dallas le estaría pagando a Dak, a Sidi, a Micah, a Tyler Smith, a Daron Bland. Complicado. Pero bueno, sí, esto es lo bueno de estas apuestas, ¿no? Es, si me sale, me regresan el pick de tercera ronda. Si me sale muy bien, pues puedo trascender, puedo llegar más lejos. Y si no me sale, pues no pasa nada. O sea, no tiene nada que ver con el domingo, ¿no? O sea, este sí vale la pena. Es un jugador que tiene talento, que sabemos que ya lo ha demostrado, que sí tendrá problemas en la cabeza y demás, pero bueno, lo de Mingo no se entiende porque no lo ha demostrado en la NFL. Entonces, no, esa es y la... hoy Mingo ya es claramente y afortunadamente el suplente, porque es un jugador del mismo tipo que Pickens. Correcto. O sea, hoy ya es tranquilamente, y creo que todos podemos estar bien, hoy es el suplente Pickens. Y creo que en ese rol le puede ir bien, Y no sé ¿no? si tiene su lugar asegurado. Veremos qué tan estricto sea Schottenheimer, veremos qué ve. No lo veo como un jugador problemático. Y pues sí, o sea, ojalá que se le pique la cresta a todos estos jugadores y al final tengamos en el roster de 53 verdaderamente a los mejores. Probablemente es el podcast más largo en la historia de Cuentos Vaqueros, pero eso nos pasa por demorar tanto un nuevo episodio. Dani, ¿algo que agregar? No, ahora sí creo que lo dijimos todo. Ojalá funcione mucho este trade y es todo de mi parte. Venga, pues que sea un excelente 2025 para Dallas. Yo creo que sí tendremos un par más de podcast ya para platicar del roster, cómo se va moviendo. Cuando Dallas traiga a un nuevo cornerback, hablaremos más al respecto. Pero de momento se ha dicho lo que se tuvo que decir y que sea un gran 2025 para los nuestros. Hasta la próxima. Síganos en @consvaqueros en Twitter. Ahora sí, hasta la próxima.